gracias por conectarse a terceras jornadas académicas de la maestría en Administración de Justicia. Hoy tenemos la penúltima actividad de esta serie de temáticas que se vienen discutiendo desde hace 2 semanas, ¿verdad? Hoy nos acompaña el máster Raymond Porter Aguilar. Es especialista en contenidos y facilitador de la Escuela Judicial desde el 2014 en el área de razonamiento y argumentación jurídica, énfasis penal, entre otras. Ha sido docente de la maestría en Administración de Justicia en cursos de delincuencia no convencional, argumentación jurídica y también en el diseño del curso de razonamiento probatorio en este nuevo plan de estudios, que es el plus que tiene la maestría para ofertar en la próxima promoción. Bueno, tiene la maestría en Administración de Justicia, es máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia, Estudios de la Argumentación por la Universidad de Salamanca, España, especialista en Derecho Constitucional comparado por el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales, especialista en Racionamiento Probatorio por la Universidad de Girona, España, licenciado en Derecho a la Universidad de Costa Rica. Es funcionario del Poder Judicial desde 1997, fiscal del Ministerio Público en materia de narcotráfico, corrupción y delitos económicos del 98 al 2010, juez de juicio en los tribunales del primer y tercer circuito judicial de San José del 2010. Bueno, publicaciones, tiene una infinidad de publicaciones, pero voy a hacer énfasis a la última publicación. Tiene que ver con la antología didáctica de razonamiento y argumentación jurídica de la Escuela Judicial, Programa de Formación Inicial de Aspirantes a la Judicatura, primera edición. En este año fue la publicación de este libro. Entonces, nos complace de verdad, Remo, que nos pueda colaborar el día de hoy. La forma en que vamos a trabajar es la siguiente. Vamos a tener 30 minutos para su exposición. Si en algún momento usted considera que le falta un poquito de tiempo para cerrar ideas o qué sé yo, para hacer un cierre, usted nos dice, podemos ampliar unos minutos más, le es 30 minutos y 30 minutos en preguntas y respuestas que tengan las personas que están conectadas en este momento, que puede ser por chat o puede ser levantando la manito, ¿verdad? Por la, por la cámara. Entonces, si gusta, damos inicio a su presentación. Muchísimas gracias, doña Yolanda, por sus palabras, por su presentación. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan esta tarde. El título de la actividad es, digamos, un poquito extenso, sí, pero básicamente lo que nos interesa llamar la atención con el nombre de nuestra actividad es que ciertas virtudes, habilidades o competencias utilizaremos de manera indistinta estos términos para irnos ubicando a dónde es que queremos llegar en el perfil competencial de personas que administran justicia. Puede representar una ventaja o una mejora significativa en la calidad justamente de la administración de justicia. Eh, Para ir pasando de imágenes, tal vez solo ver cómo puedo retirar estos cuadritos que se observan. Yo los observo encima de la presentación. ¿Ustedes los observan igual? No. No, no lo estamos viendo, pero sí, yo creo que si le da clic a la presentación va dando, o sea, sale la siguiente diapositiva. Sí, pero no me quita los recuadros de las personas. Ah, ok, lo que ocupa es para leerlo, sí. Hay que Sí, poner gracias. como tal vez una donde dice minimizar, arribita de los Listo. cuadros. Sí, Ya lo listo. Ah, encontré. Muchísimas gracias. perfecto. Bien. Entonces, como decíamos, el objetivo moral, perdón, el objetivo sería ver si esto que hemos llamado, se llaman virtudes judiciales desde un enfoque de la ética judicial, si esto entendido como habilidades, como competencias, zona juzgadora, esto va más allá de si eso, la idea es de pensar un poco en si esto, hablar de esto, incorporar esta dimensión que veremos va más allá de ser un mero complemento moral y aporta, digamos, en calidad a la administración de justicia. Ese es como el punto de partida. Nuestro itinerario conceptual, digamos, estaremos hablando de qué se entiende por virtudes, qué son y para qué.
y si se puede equiparar habilidades o competencias como conceptos, digamos, que nos pueden facilitar el acceso a esta temática. Veremos que esta discusión se viene dando o estos hallazgos de los que vamos a hablar en la tarde de hoy tienen relación con un enfoque que es muy propio del de la Maestría de Administración de Justicia de la Universidad Nacional, enfoque sociojurídico en sus tres eh, ámbitos, enfoque penal, relaciones familiares y civil, es la incorporación de otros saberes. Y esta incorporación de otros saberes permite, en el caso concreto, nos permite ver qué aportes que vienen desde la ética, la epistemología, la argumentación, pueden significar herramientas importantes o elementos para descubrir en términos de ruptura epistemológica cosas que antes no veíamos, cosas que estaban ahí y no estaban atendidas. Hay dos hipótesis que solo las menciono a modo de hipótesis que me llevan a estas aclaraciones previas. Y es el étimo o el uso de la palabra virtud. El uso de la palabra virtud genera cierta ambigüedad conceptual porque en nuestra tradición judeocristiana lo entendemos como un concepto cercano a la religión, a la ética, desde luego, pero sobre todo a la religión. En ese sentido, no se trata de esas nociones de naturaleza metafísica a las que queremos traer a colación el día de hoy, sino el desarrollo de rasgos de carácter, de habilidades, por eso hemos usado la palabra habilidades, y la palabra competencias la traemos a colación por enfoques pedagógicos que se abocan al desarrollo o que pueden ser susceptibles al desarrollo de estas actividades, de estas características de las que queremos hablarle la tarde. El otro punto u otra hipótesis que desde luego requiere con rigor sociológico la acreditación mediante investigación empírica es una intuición que tenemos algunos en el sentido de que cuando hablamos exclusivamente de temas éticos en una profesión como lo es el derecho, donde básicamente nos vinculan normas, trabajamos con normas jurídicas me refiero, que tienen la capacidad o la característica de ser obligatorias y que su incumplimiento apareja sanciones, etcétera, se tiende a desvalorar en alguna medida el tema ético por precisamente no carecer de no tener estas características que sí tienen las normas jurídicas. Por lo tanto, entonces podría ser unas hipótesis tan solo sobre la mesa y ver si en realidad cómo es que aparece, cómo es que un enfoque de las virtudes, que es un enfoque muy antiguo como lo veremos, cómo es que aparece sobre la mesa en las discusiones contemporáneas. ¿Qué es lo que esto puede aportarnos de novedoso o de útil? Y como decíamos, si esto es más allá de una consideración de naturaleza ética o tiene otro valor. Adelantaríamos que tiene un valor de orden epistémico. Orden epistémico lo relacionaríamos con la mejor toma de decisiones o una toma de decisiones judiciales con un menor porcentaje, una menor incidencia de error, que eso es no poca cosa dentro de la administración de justicia, el reducir el margen de error. Nos hablaremos, pues, de dónde es que encajaría esta teoría de las virtudes argumentativas en la argumentación jurídica y sus aportes. Rápidamente, virtudes. Esto es un concepto aristotélico y podríamos mencionar a estos dos autores. Por razones de tiempo me quedaré con el que ven ustedes a la izquierda. En sentido filosófico y técnico, virtud es un rasgo personal que permite a su poseedor desempeñarse bien en una determinada actividad. Esa cualidad es esa cualidad de una persona que hace que sea más exitosa o admirable en ciertos aspectos. Por eso es que el desarrollar virtudes, anteriormente o en la época aristotélica se hablaba de dos tipos, virtudes morales que se enseñan, que se aprenden por el hábito, y virtudes intelectuales que en un principio Aristóteles las veía como algo innato. Sin embargo, modernamente no hay razones para sostener que ambos tipos de virtudes o habilidades puedan ser enseñadas o desarrolladas a partir de procesos de capacitación. Por esa razón, decimos que hablamos de habilidades, destrezas
o competencias en términos de sinonimia respecto a las virtudes. Nada más desde el punto de vista, para evidenciar la conexión que existe con modelos pedagógicos como el constructivismo, diremos que una competencia es habilidades, conocimientos y destrezas para resolver dificultades en los procesos laborales, profesionales, desde un marco organizacional. Y algunas de sus características tienen que ver con el saber hacer cosas, es decir, con el conocimiento, con una capacidad o flexibilidad mental para resolver situaciones específicas, y tiene que ver también con valores, con una axiología personal. Por eso es que es interesante y veremos al final que hay una conexión entre esta teoría de las virtudes eh, argumentativas trasladada al campo de las virtudes judiciales y los procesos de capacitación que se pueden dar. Mencionaremos muy rápido que una teoría de virtudes argumentativas, que es lo que esto ha llegado a la argumentación y a la argumentación al derecho, diríamos que es una teoría que se centra en quién argumenta, en los rasgos de carácter del que argumenta, no en los argumentos en sí. En la antigüedad, Grecia y Roma, poseer virtudes se relacionaba con la buena argumentación, sobre todo con la credibilidad. Así lo desarrolló Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, en el primer siglo de la era cristiana. Esto cambia con el giro epistemológico, Descartes, donde el tema de los rasgos de carácter de quien argumenta se desplazan, salen de la escena de la argumentación y nos vamos a concentrar en los argumentos y si de esto se puede inferir conclusiones o no. Hay un resurgimiento en la teoría de la argumentación. Desde Descartes hasta mediados de los años 50 hubo un enfoque, un énfasis deductivista, es decir, de lógica formal aplicada a la argumentación, que se ve superado o entra en crisis a partir de la segunda posguerra, y ciertamente se trata pues de un enfoque muy limitado que no da cuenta de la mayoría de los problemas de la argumentación. Hay un surgimiento con autores claves como Stephen Toulmin, Chaim Perelman, Charles Hamblin y otros, y esto también permea el derecho en esa misma época. Se da cuenta en el derecho sobre todo que la lógica formal no le da soluciones a la mayoría de los problemas que en el mundo del derecho no se resuelven en términos de algoritmos o de teoremas o de fórmulas lógico-formales, sino que requieren una valoración, unos procesos argumentativos diferentes. Por eso es que florece la lógica informal o sustantiva, y la dialéctica a partir de este resurgimiento de finales de los años 50. Pero en paralelo resurge también la perspectiva aretaica. Nada más mencionar que cuando hablamos de perspectiva aretaica se refiere al término griego arete, que es virtud, y esto comienza a ocurrir en la epistemología. Esto se traslada a la ética judicial y luego a la argumentación, y como veremos, a la argumentación jurídica también, que es lo que proponemos el día de hoy como un complemento importante de lo que ya tenemos. Diríamos que justamente cuando se da este giro, el giro que mencionábamos atribuible a René Descartes, la ética empieza a evolucionar, sobre todo después de la Revolución Francesa, en términos de dos grandes escuelas, la consecuencialista de Jeremías Bentham y el deontologismo de Immanuel Kant. Esta perspectiva aretaica, que es el de tener virtudes, desarrollar virtudes en las personas, se recupera a finales de los años 50. Y vemos que en este caso se trata de no un criterio de argumentación que sirva para evaluar argumentos, sino es un criterio que atiende la argumentación como un proceso. En el derecho decíamos, vemos que en propuestas como la de Manuel Atienza, y un filósofo español, eh, defensor del enfoque pospositiva, habla de concepción formal, concepción material, concepción pragmática, y en ella va incorporando precisamente los elementos de la dialéctica, la retórica, la lógica informal. Hablamos principalmente, bueno, y la lógica formal, que es pues la estructura que tienen las sentencias judiciales. Sin embargo, este enfoque de la virtud argumentativa surge y es su resurgimiento
es de fechas recientes y los precursores son filósofos canadienses, Daniel Cohen, en el 2007, que se plantea, bueno, algo tiene que aportar el que una persona que argumenta desarrolle virtudes o tenga un comportamiento virtuoso. Si bien no prima facie como un criterio para decir si un argumento está bien o mal, pero en alguna medida tendrá que aportar algo. Esa era una intuición fuerte. Andrew Aberdeen fue que posteriormente desarrolló lo que se llama el enfoque de la virtud argumentativa, planteó justamente eso y ahora veremos que su elenco de virtudes, una lista de virtudes que él establece, tiene que ver mucho con virtudes de naturaleza, que antes se ven como virtudes morales, otras que tienen que ver con virtudes argumentativas, otras que tienen que ver con virtudes deliberativas. Ahí lo veremos. Y un autor contemporáneo, José Ángel Gascón, español también, nos plantea que esta teoría de la virtud argumentativa puede ser un aporte de la argumentación como proceso. Subrayo este tema. Fíjense que lo que plantea Gascón es no desarrollar una perspectiva evaluativa, porque ciertamente el decir que un argumento está bueno o malo, por quien lo sostiene generalmente es una falacia ad hominem, es decir, cuando se dice este argumento no es válido porque lo dijo fulano, o por el contrario, este argumento hay que aceptarlo porque lo dijo Mengano, es otro tipo de falacia. Ad hominem es por quien lo dice, por su prestigio, y o por su mala fama, descartarlo, y la ad verecundiam, que es la falacia de apelación falsa a la autoridad. Es decir, por ser una autoridad en cierto sector, lo que está diciendo necesariamente es bueno. No, de luego que no podemos sostener eso, pero sí como una perspectiva que se ocupa de la conducta de quien argumenta. En su momento, este señor Gascón ocupó un nicho en la teoría, en una de las teorías contemporáneas de la argumentación, que se llama pragmadialéctica, donde los estados mentales, los aspectos psicológicos de quienes argumentan pueden tener importancia y ese es el nicho que en la teoría de la argumentación se le da a la teoría de la virtud argumentativa. Pero ahora nos interesa traerlo al ámbito judicial. Si este enfoque que tiene que ver con aspectos psicológicos, conductuales, con virtudes o vicios de quien argumenta, y en nuestro caso, quien decide, tienen una cabida. Bueno, primero que la tesis, un concepto, una dualidad que viene de la filosofía de la ciencia, de Hans Reichenbach. En este caso, este autor analizaba los descubrimientos científicos y nosotros lo traeríamos al mundo de lo judicial desde la perspectiva de que se pueden analizar, al menos desde el punto de vista conceptual, teórico, dos contextos. Uno que es el descubrimiento, donde radicarían los estados mentales, que son combinaciones de creencias y deseos, motivaciones, conscientes o inconscientes, prejuicios, preconcepciones, hasta impulsos, corazonadas que podrían tener un peso en lo que se decide, sin que el que está argumentando realmente sea consciente de ello. En el caso del contexto de justificación, es la sentencia judicial donde viene con su fundamentación y es la exposición de fundamentos que resultan intersubjetivamente aceptables a efecto de decir, bueno, se ha resuelto por tal o cual razón. El tema es que no necesariamente coincidiría el contexto de descubrimiento con el de justificación. Puede ser que alguien haya resuelto un caso a partir de un enorme prejuicio, reconózcalo o no, pero en la fundamentación de la sentencia no se está refiriendo a eso. Sí, es como también una herramienta de carácter analítico, autocrítico, importante esta dualidad, y para eso podríamos proponerla también. Esto nos recuerda desde el funcionalismo al sociólogo Robert Merton cuando hablaba de función latente y función manifiesta. En este caso, el texto de la decisión sería lo manifiesto, lo que en una sentencia evidencia el por qué, digamos, formalmente diríamos se resuelve. Pero en lo latente estarían otras razones que no se hacen explícitas, que pueden haber pesado en esa decisión. Y desde luego, si hablamos que una persona juzgadora tiene deberes de independencia judicial y de imparcialidad, si hay razones que atentan contra esto, serán latentes, pero no aparecerán en el texto. Volviendo a lo que nos interesa, entonces el traer el tema de la consideración de las virtudes en la argumentación judicial lo podemos ubicar en el contexto de descubrimiento a partir entonces de una posibilidad de controlar emociones,
estados mentales, motivaciones, prejuicios, preconcepciones, impulsos corazonados, la posibilidad de reducir errores de percepción, errores inferenciales, entendidos como sesgos cognitivos y factores de ruido, y la posibilidad de reducir errores de interpretación de normas. Hasta aquí entonces diríamos, bueno, muy bien, sí, hay un espacio donde el aspecto psicológico, subjetivo de las personas pesa, pero esto va más allá de la moral, va más allá de los deberes morales. Aquí es donde viene el aporte, digamos, contemporáneo, y es que si el desarrollo de ciertos rasgos del carácter de las personas, ciertos hábitos, ciertas habilidades o competencias pueden incidir en que se reduzcan errores inferenciales o de percepción, como son los sesgos cognitivos, ahí sí que tenemos un valor agregado, una característica novedosa que antes no se había visto y que valdría la pena vale la pena desarrollar. Diríamos entonces que una resolución jurisdiccional a partir de las virtudes se esperaría que aspectos de contexto de descubrimiento que podrían contaminar una decisión jurisdiccional en términos de que si eso se hiciera expreso, la misma fuera anulada, que sería el contexto de justificación, puedan ser controlados, entendidos, captados y sobre todo tener conciencia de que esto existe. Ciertamente en el contexto de descubrimiento pesa mucho el conocimiento previo, la formación técnica, los saberes que ha desarrollado quien argumenta. Los rasgos de su carácter empezarían ahí entonces para modular y evitar que se cometan sesgos cognitivos, por ejemplo. Ahora sumeramente nos referiremos a ese tema. La aspiración, ¿qué sería? Que haya un traslape o desaparezca un contexto de descubrimiento y las razones por las que una persona juzgadora resuelve sean las que se atreva a consignar en un texto de manera expresa y que no quede nada latente. Debemos ir aclarando lo siguiente. Antes, como mencioné respecto a Aristóteles, se hablaba de virtudes morales, virtudes intelectuales. Hemos hablado de virtudes epistémicas y ahora diremos de qué se trata esto. Unas son fiabilistas, otras son responsabilistas, que tienen que ver precisamente con una virtud intelectual desde la visión aristotélica, las fiabilistas, y desde una virtud moral desde la visión, serían virtudes epistémicas responsabilistas, virtudes argumentativas y virtudes deliberativas, porque la argumentación es un proceso generalmente activo, uno no argumenta para sí mismo, uno razona para sí mismo, pero argumenta cuando hay un problema que debe ser resuelto o atendido frente a otras personas. Entonces, diremos que se debe redimensionar lo que se entiende por virtudes y entender que cuando hablemos de virtudes, hablaremos de habilidades, competencias, destrezas que pueden ser de cualquiera de estas que se observan en pantalla, porque todas son susceptibles a ser enseñadas, desarrolladas y sobre todo desarrolladas a partir del ejemplo y el hábito. Por ejemplo, les mencionaba que Aberdeen, hablando de virtudes epistémicas responsabilistas, que podrían ser como la tolerancia, la ecuanimidad, el amor a la verdad, como rasgos de carácter a la hora de construir conocimiento, ha trasladado estas virtudes y las ha observado como virtudes argumentativas. Fíjense, él plantea 4 familias o 4 grupos. Cuando se habla, por ejemplo, de voluntad de participar en la argumentación, entendámosla como voluntad o como disponibilidad de ánimo de hacerlo. Esto es muy importante en términos de un diálogo racional, una discusión racional, que no siempre se tiene. Hay muchas disfunciones, hay muchos, lo contrario a la virtud o al hábito, que podría ser vicios del carácter, como la arrogancia, por ejemplo, que bloquean el diálogo racional, y tratándose de una argumentación en un contexto donde se resuelven problemas de terceros que afectan a terceros, claro que el desarrollo de habilidades o destrezas como las que dice este señor Aberdeen son relevantes para una buena argumentación. Pensemos, voluntad de participar en la argumentación y como aspectos de esta voluntad o disposición a ser comunicativo, tener fe en la razón, demostrar coraje intelectual, es decir, defender sus ideas, tener sentido del deber. Voluntad de escuchar a los demás implica tener empatía intelectual, conocimiento de las personas, conocimiento de los problemas, perspicacia respecto a las teorías, digamos, estar alerta en términos críticos sobre el pensamiento dogmático, imparcialidad, justicia, equidad en la evaluación de los argumentos de los demás,
reconocimiento de la autoridad confiable, reconocimiento de hechos sobresalientes, sensibilidad al detalle, este tipo de destrezas. Y las otras que él enlista, voluntad de modificar la propia posición. Esto es fundamental, o sea, implica el desarrollo de destrezas de aplicar sentido común, de humildad intelectual, no solo escucharlo a los demás, sino además cambiar de opinión si la otra persona tiene un argumento mejor que el de uno. Integridad intelectual, honor, responsabilidad, voluntad de cuestionar lo obvio. Bueno, aquí vemos que hay una lista interesante de virtudes o rasgos del carácter que estima Aren que debe desarrollarse. Contrastémoslo ahora o veámoslo a partir lo mismo, veámoslo de una de las autoras contemporáneas más importantes en términos de virtudes judiciales, que justamente ha incorporado esta vertiente epistémica responsabilista, que esa es la característica de esas virtudes, sería como virtudes morales para que tienen impacto no solo en ser mejores personas, que esa es, digamos, la idea general de una virtud moral, sino en ser más fiables, más nítidas en construir conocimiento. Pensemos, por ejemplo, en este que nos habla de la honestidad. La honestidad de una perspectiva moral es sostener un argumento por estimarlo genuinamente correcto, pero en una vertiente epistémica que sería a través del crisol de las virtudes epistémicas responsabilistas, sería ir más allá, invirtiendo tiempo y esfuerzo, evaluando cosas a favor y en contra de lo que se afirma para verificar que lo que se concluye es verdadero, vertiente epistémica. La valentía, firmeza y coraje frente a peligros y presiones de intereses de los poderes formales e informales, en su vertiente moral. En su vertiente epistémica también incluiría la capacidad de concebir argumentos alternativos, incluso contra las propias creencias y posiciones previas. Pasaría a la imparcialidad, no solo ser capaz de controlar las motivaciones provenientes de las partes y las ventajas estratégicas de orden personal de quien juzga, como la fama, el renombre, pues mejor posicionamiento en su carrera, en términos de virtud moral. Desde una perspectiva epistémica, ser consciente de la propia fiabilidad, la apertura mental a las ideas de otros y la ausencia de prejuicios. Templanza. Templanza o magnanimidad, entendida templanza como moderación, sobriedad, mesura, comedimiento, y la magnanimidad entendida como benevolencia, clemencia, generosidad. Aquí, fíjense que ya se mezcla tanto el tema de virtud moral como el tema de la virtud epistémica, autorrestricción en el sentido de disponer del poder que confiere el ejercicio de la judicatura con moderación, evitando imponer a otros sus opiniones, ideologías o preconcepciones. Frónesis o sabiduría práctica, prudencia en sentido aristotélico, requiere pues una inteligencia práctica necesaria para mediar cuando entran en conflicto otras virtudes o se traslapan, una intuición orientada al ejercicio de la deliberación y la reflexión crítica, saber aplicar principios generales a situaciones particulares. Justicia, bueno, se puede decir mucho de esto. Para resumirlo, diríamos que interesa el desarrollar no solo un concepto de justicia como igualdad ante la ley, sino justicia como equidad, que permite precisamente correctivos de la interpretación gramatical de las normas, y esas destrezas implicarían cierta humildad epistémica para poder incorporar conocimientos o saberes, pensemos en el enfoque de género, para resolver un conflicto jurídico. Integridad judicial, pues nos habla de conocer los asuntos a su cargo a partir de alguien que acepta las normas que rigen el ordenamiento jurídico. Bueno, pero este elenco de virtudes, y ahora las vemos enriquecidas no solo como morales, decimos que eso tiene que ver con la reducción de sesgos cognitivos. Diríamos rápidamente que nuestra mente funciona porque sí que estamos tallados de tiempo, y le voy a pedir a Yolanda una prórroga ahí que me pueda brindar, pero vamos rápido. Nuestra mente generalmente, a partir de lo que plantea Daniel Kahneman, Perdón, si quiere tómese 10 minutos más, don Raymond. muchas gracias. Listo, Con eso gracias. yo creo que salimos, muy amable. Nos habla que nuestra mente funciona a partir de dos sistemas. El sistema de pensamiento 1, que es intuitivo, rápido, siempre está funcionando,
permite ahorro de energía y por esa razón construye atajos cognitivos para funcionar por medio de heurísticos. Pero en este sistema se producen sesgos cognitivos. Ahorita vamos a ver que el tema de sesgo cognitivo. El sistema 2, por otra parte, es un sistema analítico, crítico, funciona por lapsos cortos porque implica un alto consumo de energía. Por esa razón, cuando asumimos en la vida cotidiana heurísticos como atajos cognitivos que permiten generarnos soluciones rápidas, nuestra mente está funcionando a la perfección. Solo el ejemplo de la conducción vehicular, vehículo de marchas o el que aprende a andar en bicicleta. Al principio requiere un gran esfuerzo, eh, concentración para que el embrague o el clutch funcione armónicamente con el freno y el acelerador y el cambio de las marchas. Con el tiempo, esta labor que se hace en sistema 2 en su aprendizaje pasa al sistema 1 y se hace en automático y ya uno no tiene que invertir recursos, energías y recursos mentales en ello. Entonces, los heurísticos nos resuelven problemas prácticos todo el tiempo, pero cuando entran en ámbitos complejos como la administración de justicia, estos mismos heurísticos suelen llevarnos a error porque funcionan generalmente como prejuicios. Hay muchos, hay una lista que va por 80 y pico, hay 6 que se mencionan en un derecho. Por razones de tiempo hablaremos de uno, de que precisamente es el más importante en términos importante en términos de lo serio y delicado que es en la administración de justicia, es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es a plantearse una hipótesis muy prematura sobre cómo se podría resolver un asunto judicial. Pensemos en el caso extremo de una persona que ha resuelto miles de veces como juez o juez de la República delitos contra la propiedad y le traen a una persona que tiene todos los estereotipos de un delincuente, digamos, de ese tipo en su mente. Es una persona que anda sucia, que consume drogas, que tiene otras condenas por los mismos delitos, que fue detenido en un lugar y tiene características que algunos testigos han relacionado con los asaltantes de la zona. Esta persona podría caer en sesgo de confirmación si se plantea muy prematuramente, probablemente es culpable, este es uno de tantos que he visto, incluso aquí pesan temas, por eso es que el tema de las virtudes va siendo importante, temas como la excesiva confianza en el criterio propio, la excesiva, digamos, o la arrogancia respecto a la experiencia profesional que se tiene. Entonces, fíjense que, como se ve en este dibujito que hay en este gráfico, la incluso antes de comenzar el juicio o muy preliminarmente, esta persona ya tiene una hipótesis y la prueba del caso lo va a ver solo en clave de lo que confirma sus creencias. Ahí va a estar sobreestimado los elementos de la prueba que calcen, subrayo esta palabra porque es importante, con lo que ya él tiene preconcebido. Y va a desechar o no va a tomar en cuenta los elementos que no vayan con su teoría, los va a subestimar o cuestionar o desaparecer de ese. ¿Por qué mencionamos esto y el tema, y vamos viendo el tema de las virtudes? Fíjense que el tema de las virtudes sirve también para controlar el tema de las motivaciones tanto conscientes como motivaciones que pueden ser de naturaleza inconsciente. Razonar, argumentar son labores que consumen mucha energía y recursos mentales. Nuestro cuerpo está diseñado para ahorrarlos. Entonces, fíjense que un asunto, la motivación esta de ahorro de energía y de tiempo, puede ser consciente o inconsciente, puede llevarnos a que del sistema 1, que es donde se pueden dar o se dan los sesgos cognitivos, nos orientemos a lo que se llama metas direccionales, donde la motivación se moviliza a defender una idea o una creencia predeterminada. Se producen sesgos cognitivos ya que existe una objetividad ilusoria en la conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que el caso se está viendo probablemente más en clave del recuerdo de otras situaciones similares, de otras sentencias que he redactado, de otros procesos que he conocido o el conocimiento de ciertos fenómenos delictivos y no las características del caso. Ahí hay se dice, una ilusoria objetividad en la conclusión, porque inadvertidamente quien asume esto de esa manera
puede estar dando una solución preconcebida a un caso, como encajando la solución al caso y no construyendo una solución de las características del caso. Por el contrario, en el sistema 2, analítico, crítico, decíamos, las metas suelen ser de precisión. La motivación se moviliza de manera reflexiva a la búsqueda de una idea o creencia que sea la correcta, la que se desprende del haber probatorio en un proceso, sea cual sea. Demanda un gran esfuerzo cognitivo y permite una atención cuidadosa a la información, así como un procesamiento profundo. Entonces, el desarrollo de este tipo de virtudes nos puede ir acercando a temas interesantes. Pensemos en que en sistema 1, estas metas direccionales en estrados judiciales lo notamos cuando hay discrepancias fuertes entre la denuncia que un funcionario, que no es el fiscal, no es el juez, sino un funcionario, un técnico del Ministerio Público, pensemos, toma una denuncia. Lo que él está abocado a obtener y a consignar en esa denuncia, en buena medida, es el patrón preconcebido que tiene de cuáles son los componentes del delito que está consignando y de pronto y se aparten mucho de lo que la persona le iba a decir o le estaba diciendo. Esto genera problemas epistémicos, ¿por qué? Porque posteriormente se va a cuestionar a esa persona que cambió su versión en juicio y de pronto no lo hizo nunca, sino que no le consignaron su versión porque quien lo hizo en términos de metas direccionales. ¿Esto ocurre en las personas juzgadoras? Sí, cuando pensemos el caso de cantidad excesiva de trabajo, el uso de lo que llamamos aquí machotes o formularios, sentencias anteriores de casos parecidos, que los traemos y nos montamos sobre ese documento para resolver el caso actual. Se corre un riesgo enorme que el peso de información de otros casos se filtre y se convierta en una solución, digamos, que no era la que correspondía al caso que se tiene, es decir, que se tiene que resolver en términos de metas de precisión. Como hemos visto, todas estas virtudes argumentativas implican o traen implícito no solamente el que se pueda discutir colegiadamente, en el razonamiento individual de jueces y jueces unipersonales hay mayores limitaciones precisamente y debería haber un mayor esfuerzo por desarrollar virtudes para contrarrestar estos sesgos, por ejemplo. Pero en el escenario, el mejor de los escenarios para hablar de estos o aquilatar el aporte de las virtudes judiciales, entendidas como virtudes epistémicas y argumentativas, es el debate colegiado. Fíjense que conforme a las posibilidades teóricas de tipos de debates que hay, en materia de justicia se van básicamente dos y una posibilidad que es el conflictivo. El cooperativo es acorde a la imparcialidad e independencia judicial y sujeción de la ley, igual que el temático. Ya lo veremos de qué trata. El conflictivo es cuando se da una discrepancia en el tribunal que se resuelve por un voto de mayoría y un voto de minoría. Lo que está fuera de orden totalmente es el debate actoral, donde lo que interesa es el interés de orden personal. Jueces y juezas no resuelven asuntos de orden personal, sino asuntos de terceros. Pensemos entonces que la deliberación es el escenario, un escenario temático. ¿Cuál? El caso cooperativo, sí, construir conocimiento. Y vean las características o requisitos de esos debates. Actitud abierta al diálogo racional, reconocimiento mutuo de vamos a ver, de la capacidad intelectual y valor epistémico, reglas de discusión, estos puntos de partida coinciden con ese desarrollo de estas virtudes. La controversia es cuando ya no se logra alcanzar una decisión colegiada, es decir, por unanimidad, se da el caso de que se pasa una controversia, hay una posición minoritaria, se argumentan y las características deberían ser en razón de los principios y deberes judiciales, así como en las virtudes judiciales que deben tener quienes participan de él. Una vez agotada la posibilidad de deliberación, se contemplaría la controversia. Es inadmisible, subrayo, inadmisible, que una persona frente a una deliberación colegiada llegue y se siente, diga, mi decisión es esta, y si no les gusta, yo salvo el voto. Eso es una actitud irracional, infestada de arrogancia, contraria a los deberes epistémicos de la administración de justicia y contraria al diálogo racional.
Y lo menciono así porque esto probablemente en la mente en la memoria de quienes participan de este foro se le vendrá a su mente nombres y personas que se comportan de esa manera. Y claro está, precisamente el desarrollo de virtudes va en dirección de reducir esos ámbitos. Para ir terminando, diríamos que la disputa y el debate consensual no puede ser parte desde el punto de vista normativo de los debates judiciales porque ambos son actorales. En uno yo quiero ganar sobre los demás por un interés estratégico personal, no puede darse. En el otro llegamos a un acuerdo por intereses estratégicos de orden personal y eso no puede ser desde el punto de vista normativo. Sin embargo, desde un punto de vista no virtuoso sí que se dan, pero no se visibiliza. Para ir finalizando, diremos que, por razones de tiempo, mencionar que los riesgos en la deliberación colegiada, hay riesgos, hay sesgos y hay distorsiones, que son las que vemos en el cuadro de la izquierda, que pueden ser reducidas y prevenidas justamente con el fomento de ciertas virtudes, Amalia Maya llama ya virtudes deliberativas, propias para atender las necesidades del ámbito de la deliberación colectiva. Mencionaremos tan solo uno. Pensemos en el efecto dominación. El efecto dominación es una persona con un mayor bagaje, de pronto mayor experiencia o prestigio, plantea una idea que de pronto no es buena, pero la misma puede, si se hace de manera poco virtuosa, avasallar al resto de los miembros del tribunal, quienes en algún caso se autosilenciarán o sencillamente cambiarán de opinión para no generar discordia. Y claro que el fomento de virtudes deliberativas puede ir en abono de que estos escenarios no se den. Para cerrar y ir a las conclusiones, y con las conclusiones un minutito, fíjense que entonces lo que se propone con las virtudes argumentativas o competencias judiciales, epistémicas y argumentativas, lo que se propone o la apuesta es en los procesos de formación, de tener mejores argumentadores, no de evaluar sus argumentos a través de eso, sino de tener mejores personas que participan del el diálogo, el debate racional que implica administrar justicia. En ese sentido, se plantea el desarrollo de formación por competencias, la imitación de modelos virtuosos, el uso de arte, cine y obras literarias a tales efectos, el trascender del plano de la formación ética y vender esta idea, si se me permite la expresión, como una mejora de naturaleza epistémica. Y cuando hablamos de menos errores, hablamos de una tutela judicial efectiva o de justicia pronta y cumplida en un mayor estándar de cumplimiento y genera una cultura de rendición de cuentas que se desarrolla, que se relaciona justamente con lo que hablábamos ahora de las metas de precisión. Las metas de precisión se relacionan con la cultura de rendición de cuentas, ese esfuerzo por hacer lo mejor posible frente a una supervisión externa. En el pensamiento crítico, que es lo que vemos en el recuadro de la derecha, se ha trabajado décadas el desarrollo de competencias enfocadas a rasgos intelectuales o disposicionales. Fíjense que esto que ustedes ven ahí es una dirección, uno se puede meter esa dirección, matricularse en un curso de estos, son gratuitos, bajar la literatura y son justamente módulos para el aprendizaje, el cultivo de competencias enfocadas a este tipo de virtudes. Que no las voy a leer porque son muy semejantes a las que hablábamos de Aberdeen. Pero entonces, el que se cultiven va a mejorar las discusiones, va a hacer más transparentes las deliberaciones y, consecuentemente, reducir los sesgos cognitivos. Conclusiones, doña Yolanda, para terminar en un minuto. Entonces, este enfoque de las virtudes judiciales, incorporando en un nuevo redimensionamiento virtudes epistémicas, fiabilistas y responsabilistas, argumentativas, deliberativas, sí que representa un valor agregado que va más allá del valor de por sí que tiene la ética, y es un valor epistémico, menos errores judiciales, decíamos. El redimensionamiento de la virtud son en términos de entenderlas todas juntas y no separadamente, implica que las mismas se puedan enseñar, se puedan desarrollar, fomentar en las personas en sus procesos de formación y se generan a través de hábito. Y una vez que se desarrolla un hábito, la práctica cotidiana va perfeccionando la conducta virtuosa.
El lugar del enfoque de la virtud judicial en los términos planteados es el contexto de descubrimiento en la decisión judicial. Esto diríamos que el enfoque de las virtudes judiciales, entendidas como lo hemos mencionado, abonaría en mejores prácticas y eventualmente mejores diseños para la deliberación colectiva y en consecuencia reducir riesgos de distorsiones que tienen este tipo de ámbitos de debate. Y finalmente, entonces, pensar, apostar en términos de formación de nuestros profesionales, en términos pedagógicos, que es la mayor apuesta que se le puede dar a esta temática prima facie. Hay mucho por investigar, hay mucho por hacer, es un enfoque novedoso que se trae, que renació, pero por lo menos que podamos discutir de esto y del peso que tiene el cultivar esos hábitos o competencias implicará una mejor conducta del argumentante y eventualmente la reducción de errores en las decisiones judiciales. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, don Raymond. De verdad que podemos durar 5 horas aquí en esto, pero bueno, eso es parte de lo que la maestría de Administración de Justicia tiene para estas nuevas promociones que se avecinan. Eh, Vamos a abrir el periodo de preguntas. Si gusta, puede dejar de compartir, don Raymond. Sí, señora. Para poder- Vamos a ver Ajá, cómo lo quito. Eso sí, permito dejar de compartir. ajá, ok. Si alguien, bueno, en el chat, o si alguien alza la mano, tal vez los asistentes me pueden colaborar. Yo mientras los compañeros se deciden a consultar, o alguna inquietud o alguna aclaración que ustedes nos puedan ampliar más, esta etapa es para ese efecto. Yo me cuestiono a veces, por ejemplo, uno desde la sociología vemos la parte del poder, cómo se impone el poder en diferentes espacios, en consejos de deliberación, ¿verdad? En consejos de unidad académica, eh, hasta en comisiones de evaluaciones de registro elegibles, ¿verdad? Cómo se impone las decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esto de las virtudes? Yo me pregunto, ¿qué pasa donde yo tengo un tribunal y tengo dos personas que tienen X cantidad de años de experiencia, trayectoria, y tengo dos jueces interinos o genéricos, creo que le llaman, no soy muy experta en eso? O sea, ¿cuál medida, qué se impone ahí? ¿La decisión del MAS o realmente hay una deliberación? O yo como interina digo, no, el jefe, como dicen, lo cotidiano, ¿verdad? El jefe mayor es este y le apunto a ese. O me atrevo yo como juez interino a decirle, no, mire, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque también me expongo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Yo no sé cómo funciona el Poder Judicial, pero a veces uno dice, mejor no digo, ¿no? Porque si digo me expongo. No, pero mejor Claro. lo digo. ¿Qué me importa que me exponga? Igual lo voy a decir, ¿verdad? Entonces lo pongo yo porque siempre me he cuestionado qué pasa en esos tribunales cuando tengo gente con muchos años, con mucha trayectoria y de peso, como decimos nosotros. Hay profesionales de peso que habla y todo el mundo es así, ¿verdad? Seguro tiene la razón. Hay otros que no, ¿verdad? Cría fama y échate a dormir. Hay una frase, ¿verdad? Claro. Eso me cuestiono. Y lo otro es usted con la formación que tiene en Derecho y con la formación sociojurídica que llevó en la maestría con el énfasis penal, usted, digamos, ¿hacia qué líneas cree usted que se podrían orientar nuevas investigaciones? Inclusive desde la temática de penal, ¿verdad? Para estas nuevas promociones que vienen, porque hay muchas líneas de investigación, pero usted ya ha pasado por donde asustan, digo yo, ¿verdad? Ya pasó por la maestría, tiene otra experiencia en otras universidades internacionales, tiene esa formación del énfasis que, bueno, que lo da la universidad, pero ¿hacia dónde apuntaría usted? Definiendo un tema a partir de las virtudes, ¿verdad? ¿Cómo podríamos trabajar el tema de las virtudes desde la parte sociojurídica, enfatizando a lo penal? O sea, se me ocurre algo así, ¿verdad? Mientras las personas, si alguno tiene interés o alza la mano, lo vamos respondiendo. Muchas gracias, doña Yolanda. Me parece muy oportuno ambos planteamientos y esto me permite redondear la idea del tema que hemos hablado como de virtudes, competencias o destrezas. Y es que ese escenario que usted plantea como hipotético es muy frecuente, ¿verdad? Generalmente un tribunal colegiado se compone de tres jueces y juezas, según va siendo el asunto, digamos, en las diferentes escalas.
encontraremos otros tribunales que son de 5 jueces, siempre en números impares, y finalmente las cosas los temas más importantes del país los resuelve un tribunal, como sala constitucional, con un número superior a los 5 miembros, siempre en número impar para que exista la posibilidad de voto de mayoría y voto de minoría. ¿Qué pasa en este escenario que usted menciona? Fíjense que una persona con mucha experiencia, con mucho peso, digamos, reputacional, después de hacer un juicio se retira de Liberarco, pensemos, como el ejemplo que usted nos da, con dos un juez, una jueza, jóvenes con poca experiencia, Ujú. que de pronto es su primer nombramiento en un tribunal penal de juicio. Doy ese ejemplo porque es donde yo me desempeño. Lo que puede marcar la diferencia entre que el juez con mucho prestigio reputacional imponga su criterio sobre las personas integrantes de su tribunal, lo marca la presencia o no justamente de virtudes judiciales. Un juez virtuoso en este caso, ¿qué haría? Probablemente no exprese su opinión primero, porque sabe que si la expresa va a arrastrar, va a influir, no en términos ni siquiera, digamos, violentos, sino va a hacer que los otros digan, no, si este es el que sabe, entonces me apego a esa opinión. Un juez virtuoso, lo que haría primero eventualmente sería oír las opiniones de los jueces más nuevos. Un juez virtuoso estaría abierto al diálogo y fomentaría la posibilidad del disenso. ¿Y esto por qué? ¿Por qué decirlo así? Porque se trata de un juez buena gente. No, es que en realidad el que un tribunal esté integrado por un mayor número de integrantes, valga la redundancia, potencia una garantía de que el asunto va a ser discutido, digamos, con mayor profundidad y que la detección de errores va a ser mayor. Ahorita encontré una cita que viene como anillo al dedo a esto que usted plantea, pero al cierre la voy a leer para evidenciar esto de lo que estamos hablando. Este, en principio, los tres miembros de este tribunal tienen independencia de criterio, independencia judicial, nadie tiene por qué, digamos, desde el punto de vista normativo, nadie lo puede obligar a tener una decisión que no acepta. El tema es que si se da en términos no virtuosos, es muy probable que la persona ni se dé cuenta que su criterio no vale la pena ni expresarlo y allanarse. Caso contrario, decíamos, una persona virtuosa fomentaría el diálogo, estaría abierto a la crítica. Fíjense que cuando se da estos escenarios de deliberación colegiada, es claro que tiene algún peso la experiencia, tiene algún peso la formación, pero el tema es que en la mayoría de las veces todos hemos captado cosas diferentes o sutilezas en cuanto a la prueba que nos permiten construir una mejor decisión. Entonces, en esa medida, si tenemos una apertura mental al diálogo, si tenemos humildad epistémica, si yo fomento el que alguien que tiene una mejor idea, decir, vea, señor juez, es que yo vi tal cosa y yo creo que es diferente. Entre seres de razón no debería pesar deber inclusive legal en la administración de justicia, ni temas de ego ni nada de esto. Si el que viene llegando en primer nombramiento lo vio mejor que yo estoy obligado a asumir el argumento que sea más contundente. Pero eso solo se puede dar en escenarios donde estas competencias existan. En escenarios donde estas competencias no existan, lo que viene son esas disfunciones de las que hablaba Amaya en términos de riesgos de la deliberación colectiva. Sobre líneas de investigación, fíjense que esto de lo que hemos hablado nos surgió justamente discutiendo desde una perspectiva sociojurídica en la maestría. La pregunta, con don José Carlos Chinchilla, alguna vez la pregunta siguiente: ¿qué peso tiene, qué influencia tiene el nivel socioeconómico y cultural de las personas que se integran a la judicatura? Una investigación sociológica en ese sentido nos podría dar insumos invaluables, por ejemplo, para precisamente orientar un criterio de desarrollo de competencias o virtudes judiciales. Pensemos que si se trata de que en tal materia
el perfil es principalmente de un estrato socioeconómico alto, habría que sensibilizar a través de este tipo de formación a la gente para que logre captar y empatizar con personas de niveles sociológicos bajos. Esto es una idea al aire, ¿verdad? Hay países, Costa Rica no es un país donde en particular la judicatura tenga una raigambre elitista. Ha sido bastante democrático el acceso a la judicatura, pero en otros lugares, por su historia, por las dificultades materiales para acceder al puesto, la judicatura es otra cosa. Hay países que salieron de dictaduras, que para ser juez hay que llevar un proceso de formación de años, que se lo debe financiar usted mismo. Claramente usted verá que el tipo de judicatura que tiene ese país es elitista, es gente de mucho dinero que puede financiarse eso, y los puestos de judicatura solo los ocupa gente, digamos, muy vinculada a las élites económicas del país. Eso genera sensibilidades para unos intereses y desensibilización para otros. Entonces, a lo mejor una investigación de este tipo creo que podría orientarnos respecto a las ciertas jurisdicciones, qué tipo de formación o desarrollo de competencias argumentativas y epistémicas se deben desarrollar. El fragmento que le quería comentar viene de de otra corriente de pensamiento que se llama psicología de la argumentación. Es contemporánea, es muy fuerte y hace el contraste justamente del valor de la deliberación individual y la deliberación colectiva. Dicen estos autores, es Hugo Mercier y Dan Sperber, dice, cuando las personas razonan por sí mismas, en su mayor parte presentan razones para defender sus opiniones preexistentes. Esto explica por qué un razonamiento solitario no logra de manera general corregir sus propias intuiciones equivocadas. A medida en que las razones se amontonan para apoyar esas intuiciones, la persona que razona se arriesga incluso a volverse más confiado. El contraste. Por el contraste, cuando la gente razona entre sí, los participantes se turnan para presentar razones y evaluar las de los otros. Bajo las condiciones correctas, un pequeño grupo con algunos incentivos comunes, pero que está en desacuerdo sobre algún punto, la discusión y el intercambio de razones produce maravillas. Los que tienen las mejores ideas o alguna intuición valiosa sobre el problema pueden convencer al otro grupo de miembros, pueden convencer a otro grupo de miembros, conduciéndolos a mejoras sensibles, algunas veces muy importantes. Y esto puede ser posible, a mi modo de ver, solo cuando se desarrollan este tipo de habilidades y se tiene conciencia de la importancia que para la construcción del conocimiento esto implica. Fíjense que incluso a veces hasta el diseño de las deliberaciones afecta. Si se trata de un tribunal que primero el encargado de la sentencia hace un proyecto y después lo lleva a someter a deliberación, cuando lo que, digamos, lo óptimo es que se delibere un problema y una vez que consensuemos una decisión se redacte un proyecto. ¿Qué es lo que fomenta ese tipo de dinámicas? El que redactó el proyecto, por razones de muchos tipos, va a llegar a trincherarse en su opinión y no va a querer entender razones para cambiar su criterio, porque implicaría cambiar su decisión o de pronto desechar ese borrador que tanto le costó hacer. Por lo tanto, incluso hasta en el diseño de la deliberación, el estudio de estos temas y el desarrollo de las virtudes puede ser un gran aporte para reducir los errores judiciales. Es una línea pues valiosa de investigación. Muchísimas gracias, don Raymond. ¿Alguna persona que tenga alguna consulta, algún comentario, algún aporte que quiera hacer? A ver, es que en el chat no veo ninguna pregunta. No sé si los compañeros. Ahí sí, Toda confianza, por favor. don Rugama, que siempre ha hecho consultas, lo veo muy callado hoy. Es que me viene la duda que cuando estamos en países realmente democracias de fachada, ¿cómo se ve ese tipo de asunto? No soy abogado ni esto, pero me viene a la idea, es lo que estamos viviendo en la realidad, pues dejémoslo ya estar tanto libro, decía yo en mi tema. Vemos la realidad que países de América Latina, ¿verdad? Y Costa Rica, Centroamérica, que vivimos en países democráticos de fachada, a la hora del momento de elegir a jueces,
que realmente vienen de propuestas de una bancada política. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿qué, qué finalidad le puede interpretar a al momento de dar este juicio de interpretación? Porque estos van a ir afines siempre a la bancada, a la ideología de las bancadas políticas. Claro, lo que plantea Walter, mucho gusto. Lo que plantea Walter es una situación cruda de realidad que tenemos en nuestros países, algunos más, otros menos. Toda la discusión que hemos tenido parte de una premisa, digamos, de una premisa obligatoria para un sistema democrático con división de poderes, y es que la Administración de Justicia debe actuar bajo el principio de independencia judicial e imparcialidad y sujeción a la ley mencionados, pero me quiero detener en los dos primeros, porque la independencia judicial hoy por hoy, de una manera, digamos, falaciosa y malintencionada, se vende como un privilegio, como una subversión de el órgano judicial respecto a otros poderes del Estado o al Poder Ejecutivo, por ejemplo. Y esto es claramente o manifiestamente falacioso porque la independencia judicial no es eso, no es un ámbito donde los jueces quieran sentirse que nadie les ponga la mano encima. La independencia judicial es una garantía al servicio de quienes son usuarios y usuarias de la administración de justicia. ¿En qué sentido? Justamente en el sentido de que el juez o la jueza que le va a resolver su caso le no deba considerar en lo absoluto lo que diga el presidente, lo que la presidenta, lo que digan los diputados, las diputadas, el ministro, la prensa. Tendrá que resolver conforme a la ley, conforme a las pruebas del caso y nada más que eso, sin importar esas otras cosas que están fuera. Ese es el presupuesto de la independencia judicial y la imparcialidad también, la mencionábamos como que no haya cercanía a ninguna de las vamos a ver, cercanía a los intereses de las partes en litigio, pero hay una noción de imparcialidad que hoy por hoy debe fomentarse en términos decisivos y es el desarrollar rasgos de carácter en la persona juzgadora en el sentido de que los casos se resuelven conforme a la ley y a las pruebas y a las peticiones de las partes, según la rama del derecho en el que esté, y que no debe incluirse ningún otro ingrediente fuera de ellos. ¿Por qué lo menciono así? Porque desgraciadamente la ventaja estratégica que puede entender una persona juzgadora si resuelve A o B, se puede convertir en un ingrediente que implique darle la razón a alguien para que la prensa lo aplauda, para que lo aplaudan los poderes fácticos o los poderes formales y obtener eventualmente fama, prestigio, ascenso. Incluso en democracias muy desarrolladas hemos tenido el problema de jueces que no desarrollan, digamos, ni humildad de carácter ni humildad epistémica, que le gustan las cámaras de televisión y hacen barbaridades con la administración de justicia. El caso concreto y muy lamentable de las últimas décadas y por la importancia que tuvo es el del juez Sergio Moro en Brasil. En realidad él utilizó la judicatura para meterse a política y sacar réditos políticos, no para resolver el caso conforme a las pruebas del caso. Y eso lo menciono con nombres y apellidos porque está muy documentado y después de salir de la judicatura fue candidato presidencial sin éxito. Y entonces, fíjense que el presupuesto, la condición implícita, digamos, expresa también de estas consideraciones para desarrollar rasgos de carácter afines a fomentar la independencia judicial, la imparcialidad y la sujeción a la ley, implica que haya división de poderes, implica que no haya distorsiones provenientes de otro poder del Estado, implica o otros poderes formales. Y se dará el caso de que es el sector privado, la Cámara de Comercio o los sindicatos de un país, para usar los dos polos ideológicos, si se quiere, que vetan a un candidato y no, este no lo queremos como magistrado porque es enemigo de los empresarios. No, este no lo queremos como magistrado porque es enemigo de los trabajadores. Desde esa perspectiva, todos esos manoseos en la carrera judicial, pues dejan sin contenido básicamente todo lo que hemos hablado.
En otras palabras, esta discusión tiene pleno sentido si partimos de que existe independencia judicial a partir de división de poderes. Pero Walter, desgraciadamente sí estamos en un periodo muy crítico, ¿verdad? Eso es lo que podría decirle. Sí, Muchas gracias. tenés razón, Rema. Estamos críticos todavía. Muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, para ver, Hay una persona con la mano levantada, es que Edgar no la Barquero. veo. Ah, bueno, Edgar, le damos la palabra. Es que no lo puedo ver. Aquí está. Listo. Saludos, Hola, Edwin. hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raymond. Un placer y un honor escucharte. Un gusto, Edgar. Y muchísimas gracias. Soy fiscal del Poder Judicial del Ministerio Público de Costa Rica. Y quisiera preguntarle a Raymond, eh, ¿cuáles considera que son las principales oportunidades de mejora en la formación y capacitación de las personas de la judicatura? Conozco los programas que existen en la escuela judicial y la gran oferta académica y también los grandes esfuerzos personales económicos que realizan las personas en capacitarse, incluso fuera del país. Pero si tuviera que mencionar el área o áreas en donde todavía considera que la judicatura como un todo se encuentra más en deuda, en lo que más se deba de hacer énfasis a nivel institucional para mejorar esos aspectos que todavía a nivel general, sé que eh, hacer individualidades es un poco más complejo, pero cómo la institución como tal podría mejorar en qué aspectos de la capacitación, lo cual pues podría servirme de rebote para mi trabajo en la unidad de capacitación. Gracias, Raymond. Bueno, Edgar, te agradezco la pregunta. Inevitablemente la he de contestar eh, con una gran dosis de subjetividad. No puedo aquí fingir objetividad. Sin embargo, puedo procurar ubicarme allí. Me parece que nuestro Poder Judicial, aún hoy día, digamos, no solo nuestro Poder Judicial, sino nuestra cultura jurídica, es una cultura jurídica con una formación académica o profesional con rasgos de justamente de ser muy formalista. Cuando hablamos de formalista, hablamos de una visión del derecho que es muy estrecha a la aplicación gramatical de las normas. ¿Me escuchan? Sí. Que ahí lo Me quedé. estamos escuchando. Bueno, disculpe, es que Sí, sí, creí te que escucho estaba bien. controlado. Gracias. Nosotros me parece que tenemos un problema de que tenemos una cultura jurídica muy formalista en el sentido de que entendemos el derecho de una manera, teniendo instrumentos dentro del derecho para que fuera diferente, de una manera muy formal, donde la aplicación literal de las normas y la poca reflexión en cuanto a las consecuencias o otras posibilidades jurídicas equitativas en la resolución de conflictos no son parte, digamos, de nuestras prácticas cotidianas o de nuestra cultura jurídica, para hablarlo en ese sentido. De manera que toda ampliación, toda corriente contemporánea del derecho que rompa ese modelo formalista, tradicionalista que tenemos e incorpore visiones cercanas, por ejemplo, a corrientes del derecho. En el caso de la Escuela Judicial se trabajó los últimos años en esa dirección, propiciando que las personas participantes conocieran y aplicaran enfoques del derecho como lo son el realismo jurídico, o el post-positivismo, constitucionalismo, son concepciones del derecho mucho más útiles y prácticas para la resolución de problemas contemporáneos. Básicamente, la diferencia entre esto y lo que usualmente uno estudió cuando estudió en la Facultad de Derecho es entender la administración de justicia como un derecho humano y como un servicio público que debe ser de calidad, donde el centro el centro de importancia de la administración de justicia es el usuario, la persona usuaria, y no el juez o la juez.
pero esto solo se logra a partir de romper esa idea formalista del derecho, acceder a enfoques, menciono dos porque son los que trabajamos, que por cierto, esta capacitación es la que, o formación la que construimos en los últimos 10 años en la maestría de Administración de Justicia de la Universidad Nacional, a partir de la incorporación de estos enfoques que nos permitan entender el derecho desde una perspectiva interdisciplinaria, donde echamos mano de otros saberes y en ese sentido entonces la capacitación que venga en dirección a incorporar otros saberes, pienses el realismo jurídico, pienses el positivismo, donde otros saberes, pensemos en la psicología. Hoy hablamos mucho de psicología cognitiva aplicada al derecho, justamente. En enfoques formalistas esto no existe porque se pretende entender la realidad a partir de lo que dice una norma y así no es. No sé si para no divagar mucho con la idea que quiero mencionar, me parece que los programas que ofrezcan una visión interdisciplinaria del derecho, que visibilicen problemas que desde una concepción tradicional no se visibilizan, eh, deberían ser una apuesta no solo institucional, sino de orden profesional para quien le interese cultivar conocimientos más amplios y profundos e interdisciplinarios. Y ahí es donde rompo con cualquier atisbo de objetividad y te digo que eso fue lo que hicimos en la maestría de Administración de Justicia de la Universidad Nacional a partir de el contemplar este enfoque interdisciplinario. Pensemos que para el curso de argumentación jurídica echamos mano de filosofía de la ciencia, echamos mano de epistemología, psicología cognitiva, echamos mano en algunos cursos de criminología, sociología criminal. Entonces nos permite captar la realidad de una manera mucho más completa y en consecuencia ser mejores operadores y operadoras de la administración de justicia. Eso es lo que yo podría decir. Y en abono de esto que venimos diciendo, de ir despertando interés en áreas que antes se ignoraban o que no siquiera existía conciencia que eran relevantes, esta decisión que tomó la maestría de establecer para los tres enfoques un curso de razonamiento probatorio, eh, precisamente es un punto de conexión entre la epistemología, la psicología del testimonio y las tres áreas del derecho. Por eso es que lo que yo puedo decir es que los estudios de posgrado que amplíen esa visión, que sean interdisciplinarios, creo que son la apuesta a la que debemos en lo personal y eventualmente en lo institucional asumir. Muchas gracias, me ha encantado, me he cuidado con el concepto de humildad epistemológica. Muchas gracias por ese aporte. Gracias, buenas Gracias, tardes. Edgar, muy amable. Muchas gracias, don Edgar, por la consulta y don Raymond por la respuesta. Si no hay alguna otra persona, Sí, es que hay no puedo. otra Ok, persona. que Dice casi que, no logro ver las personas. ¿Quién es? no sé, dice como I casa o L casa, el nombre de él. Pero Le tiene la podemos mano hacer, levantada. bueno, puede hablar, compañera, compañero. Es que no logro ver. ¿Tiene el micrófono apagado, María José? Es que aquí no Sí, veo yo. sí, lo tiene apagado, pero tiene la mano levantada. Sí, puede intervenir la persona que tiene la mano levantada. Es que no puedo verlos a todos. Sí, no puedo verlos. L. Casa podría ser doña Linda Casas, me parece. Estoy abduciendo algo, pero si fuera así, entonces la escucharíamos, que doña Linda si puede abrir su micrófono. Es que no puedo ver las otras imágenes. ¿Será que tiene problemas con el audio, tal vez? Puede ser, porque ella Yo escribió en el chat, Ok, pero cuando se presentó, digamos, que sí es Linda Casa. ok, entonces si puede ser que tenga problemas con el audio, con el micrófono, si gusta puede escribir en el chat, doña Linda, es tan amable. Y entonces a partir de la respuesta en el chat, de la consulta en el chat, don Raymond le puede dar la respuesta. Si es que...
María, sigue con la manita levantada la persona, es que no logro ver esto, solo Sí. veo 8 personas. Bueno, si hay alguna otra pregunta, si no, entonces, si es doña Linda, sería después que le haga la consulta a don Raymond, ¿verdad? De parte nuestra, muchísimas gracias. Don Raymond, veo como que se le fue la señal. No, no, ahí está. Estamos, ¿no? Aquí estamos, aquí estamos. Ahí está. No, no, doña Cindy. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todas las personas que se conectaron. Ese link se va a compartir, se les va a mandar el link y también se va a compartir en las redes sociales de la maestría y el canal de YouTube, por si alguna persona no pudo participar, que le puedan compartir la información. Y don Raymond, muchísimas gracias a usted de verdad por su anuencia, ¿verdad? Y de verdad es uno de nuestros graduados del posgrado y yo creo que he hecho algunos cambios. Solo escuchar el discurso que tiene una persona con la formación sociojurídica a un profesional del derecho con la lógica formal que habla usted, la parte formalista, es diferente. Yo lo percibo como sociólogo, yo, pero estos señores son sociólogos o qué son, o sea, porque la interdisciplina de verdad que tiene sus cruces. De verdad, muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes. Con mucho gusto y muy agradecido con las personas que nos acompañaron la tarde de hoy. Otros que nos adelantaron que no podían, pues ahora que usted nos va a facilitar el link, pues ahí seguiremos conversando. Estamos a la orden, quedo a la orden de todas y todos ustedes. Muchas gracias de veras por la invitación. Muchas gracias, Raymond. Hasta luego. Muchísimas Gracias, Muchas Linda. gracias. gracias. Buenas Gracias. tardes a todos. Gracias, Buenas Raymond. tardes. Gracias. Gracias, muy amables.